Saludos cordiales, estimados. Este día vamos a continuar con un nuevo tema, que son los ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Pero antes de comenzar, daremos una pequeña reflexión. Detrás de los sueños siempre hay esfuerzos que la gente no ve, ¿verdad? Sabemos que cada persona tiene un sueño, a pesar que la vida es como una montaña rusa, que hay altos y bajos, pero siempre tenemos un sueño por qué luchar. No importa si aquella persona no le logra ver su sueño o su esfuerzo para lograrlo, pero cada persona es juez de sus actos y puede saber hasta dónde ha logrado. Bueno, entonces continuando tenemos que los ángulos correspondientes entre rectas paralelas. Vamos a dar en primer lugar el concepto. Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran dentro del mismo lado. Por ejemplo, A y B son ángulos correspondientes. Primera característica que observo, que se encuentran dentro del mismo lado, correcto. Estos van a ser ángulos iguales. Además, deben estar ubicados en la misma posición relativa. Es decir, que el ángulo A va a ser correspondiente a la misma posición que el ángulo B. Y si este ángulo lo muevo para acá, debe ser correspondiente a este ángulo. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que se deben encontrar entre la misma posición. Porque si observamos, yo voy moviendo esta línea recta del ángulo B, si yo lo muevo hacia arriba, se va a encontrar en la misma posición. Entonces, quiere decir que deben encontrarse en la misma posición relativa. Vaya, ahora luego de dar el concepto, procedemos a el desarrollo de los ejercicios. Comenzaremos con el siguiente. Puedes resolver el literal A, que dice, determinemos los valores de X y Y en cada una de las figuras. La recta L1 y L2 son rectas paralelas. Vaya, yo necesito encontrar cuánto vale ese ángulo X y ese ángulo Y. ¿Cuánto es el valor de esa variable? En primer lugar, si usted observa, tenemos este ángulo que está acá. Tengo ángulo que está acá, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ocupar el caso de los ángulos correspondientes, tengo que hacer que este ángulo E, que lo voy a nombrar de este lado, el ángulo E, a este ángulo lo voy a nombrar ángulo F, con el ángulo F van a ser iguales por ser opuestos por el vértice, es decir, que se forman con la prolongación del otro lado. Ahora bien, el ángulo E con el ángulo 4X más 30, esos ángulos son correspondientes. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro del mismo lado y se encuentran en la misma posición relativa. Quiere decir que el ángulo E con el ángulo 4X más 30 van a ser ángulos correspondientes. Y esos ángulos correspondientes, por ley sabemos que esos ángulos, el E que vale 2X, por ser opuestos con el ángulo F, es igual a 4X más 30, por ser ángulos correspondientes. Ahora procedo a despejar X. Me queda acá 4X menos 2X igual a menos 30. Entonces, menos 30 es igual a 4X menos 2X es 2X. Y 2X lo divido entre 2 a ambos lados por propiedad de igualdad. Me va a quedar menos 15 igual a X. Ahora bien, luego
el ángulo E, podemos ocupar otra propiedad. Lo voy a escribir por acá. Ahora bien, el ángulo E con el ángulo 5Y son alternos externos. Alternos externos. Quiere decir que el ángulo E, que vale en este caso 2X, es igual a 5Y. El ángulo E habíamos dicho que era opuesto con el ángulo F. Entonces, E vale 2X. Pero yo ya había encontrado cuánto vale X, que es menos 15. Entonces, 2 por menos 15 me va a quedar a menos 30. Luego de eso, ¿verdad? Ya tengo que el ángulo E con el ángulo 5Y son alternos externos, quiere decir que menos 30 va a ser igual a 5Y. ¿Por qué? Porque el ángulo E es igual al ángulo 5Y por ser alternos externos. Y si yo despejo menos 30 es igual a 5Y despejando Y, me va a quedar de la siguiente manera. Menos que Y vale menos 6. Entonces, excelente, ya pude encontrar cuánto vale esos valores de la variable X. Para X es igual a menos 15 y para Y es igual a menos 6. Ok, excelente. Entonces vamos a continuar resolviendo el siguiente ejercicio. Dice que P es paralela a Q y E en el segmento de F es bisectriz del ángulo QER. Entonces me pide cuánto vale X. Vaya, entonces tenemos el siguiente problema. Observamos que acá tengo cuánto vale el ángulo X y tengo acá cuánto vale, solo me dan esta pequeña porción de acá, que vale 20 grados. Entonces yo necesito encontrar cuánto vale ese ángulo X. Vaya, necesito para encontrar cuánto vale ese ángulo X, el valor de X. Entonces, en este caso, si nosotros nos dice que EF es bisectriz del ángulo Q, E y R. Entonces, para recordar el concepto de bisectriz, se dice que una bisectriz es aquella que parte de un vértice y divide a ese ángulo en dos partes iguales. Entonces, si aquí vale 20, acá también va a valer 20 grados. Y si yo sumo cuánto vale 20 grados más 20 grados, en este caso nos va a dar, separados por la bisectriz, si uno vale 20 grados y el otro vale 20 grados, eso me va a quedar igual a 40 grados. Entonces, esos 40 grados lo voy a nombrar a ese ángulo, ángulo F, no lo vamos a nombrar como ángulo S, 40 grados, que es todo este ángulo de acá. Todo esto vale 40 grados. Ahora bien, yo necesito saber cuánto vale, en este caso, X, ¿verdad? Si ya sé que este vale 40 grados, si nosotros observamos el ángulo S con el ángulo RP, que es este de acá, lo voy a nombrar el otro como RP, son correspondientes. Se encuentran dentro del mismo lado y tienen la misma posición relativa. Ahora bien, entonces son correspondientes. Entonces quiere decir que el ángulo RP también va a valer 40 grados, el ángulo RP. Luego de saber cuánto vale RP, que es el ángulo, sabemos que X más el ángulo RP
es igual a 180 grados. Yo ya tengo cuánto vale el ángulo RP, que es 40 grados, igual a 180 grados. Entonces, despejando X, 180 menos 40 grados es igual a 40 grados. Ya tengo cuánto vale ese valor de X. Observamos que para resolver este tipo de ejercicio necesitamos aprendernos la posición de los ángulos entre rectas paralelas. Además, es importante saber las propiedades, saber que recordar que es bisectriz, entre otras. Luego tengo la siguiente, tengo que F, en este caso, es paralela al ángulo G, y me dice que G, en este caso, es perpendicular al ángulo, a la recta M, perdón, donde X me piden hallar cuánto vale, en este caso, también X. Si nosotros observamos, si una recta la divide otra recta, entre ellas se va a formar un ángulo de 40 grados. Entonces, por propiedades podemos acudir de lo siguiente. A este ángulo de acá lo voy a nombrar E. Entonces quiere decir que el ángulo E es igual a 50 grados por ser opuestos por el vértice. ¿Por qué opuestos? Porque se encuentran y se forman dentro de la prolongación del otro lado. Además, la separa lo que es el vértice. También podemos encontrar dentro de eso, ¿verdad? Podemos encontrar esta pequeña porción de acá que nos hace falta. Para encontrar esa pequeña porción, que la voy a nombrar como P en este caso, si yo encuentro cuánto vale P, puedo encontrar cuánto vale X, porque X más P es igual a 90 grados. Vaya, entonces, el ángulo P en ese caso, el ángulo E con el ángulo P en este caso son correspondientes. Son correspondientes, se encuentran dentro del mismo lado y dentro de la misma posición relativa. Entonces, el ángulo E con el ángulo P van a ser correspondientes. Entonces, el ángulo E yo tenía que vale 50 grados. Entonces, quiere decir que P va a valer 50 grados. Ahora bien, yo ya tengo cuánto vale P, que en este caso vale 50. Y habíamos dicho que la sumatoria de X más P era igual a 40. Entonces, quiere decir que X va a ser igual a 90 grados menos 50 grados, que eso es igual a 40 grados. Excelente, muy bien. En este caso hay diferentes formas o caminos para encontrar cuánto vale X, pero recordemos tomar las formas más viables. Ahora bien, tengo el siguiente problema. Necesito encontrar cuánto vale el ángulo X, C y M. Primero voy a proceder a encontrar cuánto vale M, que en este caso no lo tengo. El ángulo, este de acá lo voy a nombrar como ángulo P. El ángulo P con el ángulo X, B, perdón, son opuestos. Entonces quiere decir que el ángulo P en este caso vale 85 grados. Si el ángulo P vale 85 grados, entonces el ángulo M con el ángulo P van a ser correspondientes. ¿Por qué? Porque se encuentran dentro de la misma posición relativa y además se encuentran dentro del mismo lado. Entonces, el ángulo M va a valer en este caso 85 grados. El ángulo M. Luego de eso necesito encontrar, ya encontré M, necesito encontrar C. Ya sabemos que para encontrar C, C y M son ángulos suplementarios, quiere decir que M más C es igual a 180 grados. Ahora bien, despejando C, que ya tengo M que vale 85 grados, 85 grados más C es igual a 180 grados.
y 180 menos 85 me da 95 grados. Ahora, para encontrar cuánto vale el ángulo X, si ya tengo cuánto vale el ángulo M, ya sabemos que el ángulo M con el ángulo... No, en este caso nos piden acá este X, sería la posición esta de acá. Entonces ya sabemos que el ángulo, lo vamos a hacer por otro camino mejor, que el ángulo C con el ángulo X en este caso, observen, la encuentran dentro del mismo lado y tienen la misma posición. Esta posición va a ser la misma para este ángulo. Entonces C y X van a ser lo mismo. C ya tenía que valía 95, entonces X, el ángulo X va a valer lo mismo, por ser correspondientes también. Y de esta manera concluí mi video. Recuerde que si usted tiene dudas o alguna pregunta, puede escribirme a través de los medios.